Hoy, con la ayuda de Dios, trataremos de cubrir Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Del 5 al 10. En internet hay varias series de Primera de Juan. En paralelo a lo que he podido estudiar, he podido seguir algunas de ellas. Y hay una del pastor Miguel Núñez, que lo conocemos. Y para esta perícopa que vamos a estudiar, 5 al 10, él se tomó 3 sermones y muy extensos. Y él comentó algo, dice que él había escuchado que esta epístola es de las más difíciles de enseñar, eso dice el pastor Miguel Núñez. Y dice, y ahora que él está, dice, les puedo decir, dice Núñez, esta es la epístola más difícil de enseñar. Y yo digo, Dios mío, ¿en qué me metiste, no? Aquí. Pero bueno, por razones de la agenda, el tiempo que tenemos, y bueno, trataremos de cubrir hoy esta porción con la ayuda de Dios. El 1 de Juan 1 del 5 al 10. A esta enseñanza le puse el título, Andemos en la luz de Cristo. Andemos en la luz de Cristo. Entonces, pues parece, hermanos, Empezamos para aprovechar el tiempo, que Dios nos ayude. Vamos a leer el pasaje, ¿ya lo tiene ahí? Primera de Juan 1 del 5 al 10, ¿ya lo tiene por ahí? Sí, dice, ¿ya estamos, hermanos? Sí. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque la libertad que tenemos de llegar a tu casa, Señor, de abrir tu palabra. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor. Tú sabes nuestro corazón, Señor. Seguramente en lo que nos despertamos ahorita ya hemos cometido pecado, Padre. Por favor, Señor, perdónanos, Padre, y te lo pedimos sabiendo que tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de nuestra maldad, Señor. Abre nuestra mente, Señor, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, que nos haga entender, Señor, y que tu verdad nos impacte, que nos transforme, Señor, que nos mueva a aplicar, que nos mueva a obediencia, que nos mueva a santidad, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de nuevo, porque, Padre, nos confronta, pero nos anima, Señor, y úsanos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Quítanos de nuestra mente preocupaciones. Gracias porque estamos aquí. Ayúdanos a estar concentrados, Señor, prestando oídos físicos, espirituales, ojos físicos, espirituales, Señor, a la enseñanza, Señor. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Hermanos, recordemos que esta iglesia, la iglesia cuando se escribe Juan en el primer siglo, estaba siendo atacada por herejías. Una secta de gnósticos estaba emergiendo en este tiempo, en el primer siglo. Estos tuvieron su auge en el siglo II, en el siglo III, después se apagaron. Y en su mensaje, en el mensaje de los gnósticos, si recordamos, ellos decían que los pecados del cuerpo no afectaban el alma.
si recordamos, es lo que ellos decían. Ellos decían que la carne, que el cuerpo era pecaminoso de por sí, pero que el alma no. Entonces, que no había una interrelación entre ellos. Y como consecuencia del mensaje que ellos proclamaban, de su mensaje herético, lo llevaba a pecar a placer. ¿Sí? Si se les enseñaba y les decían, tú si pecas en la carne no pasa nada, tu espíritu al final del día tiene comunión con Dios, y al final del día tu alma se irá con Dios. Entonces esos decían, bueno, pues pequemos, que no pasa nada. O sea, tenían como una licencia para pecar. Por supuesto que ellos no eran salvos, era una secta. No eran salvos, no tenían el Espíritu Santo morando en ellos, no tenían ese freno contra su pecado, ellos no habían sido regenerados, pero esas enseñanzas se estaban infiltrando en la iglesia. Y vamos a ver hoy la forma, la forma gloriosa que tiene el apóstol Juan, ya anciano, pero ya muy seguro y firme para refutar esta herejía. Juan tiene en mente a estos falsos maestros, y es como si Juan dijera, a ver, gnósticos, con que ustedes dicen en su mensaje herético que aún con sus pecados pueden tener comunión con Dios. Es como si Juan le estuviera diciendo eso. Sí, déjenme decirles el mensaje, dice Juan, el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Cristo. Y que os anunciamos, y este es el mensaje: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Así inicia Juan, inicia refutando la herejía con lo que es Dios. Dice, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Los apóstoles habían escuchado este mensaje directamente de Jesucristo. Juan ya lo había dejado registrado en su evangelio. Por ejemplo, él dice en Juan 1 del 4 al 5, en él estaba la vida, en Cristo, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan también dice más adelante, en Juan 1 del 9 al 10, dice, existía la luz verdadera, que al venir al mundo, de nuevo, Cristo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Juan refuta estas herejías que decían de nuevo que podían pecar y aún así tener comunión con Dios, diciéndoles, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Hermanos, ni se nos ocurra pensar que Dios es fuente de cualquier mal. Ni se nos ocurra pensar, en él no hay tiniebla alguna. Y ni se nos ocurra pensar que Dios puede tener comunión con el mal, ¿cierto? Ni se nos ocurra pensar, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, ¿cómo podían pensar estos gnósticos que podían pecar a placer y aún así tener comunión con Dios? Porque ellos sacaban sus ideas dentro de ellos mismos. Ellos pensaban que podían llegar a un nivel de entendimiento buscando en ellos mismos y dentro de nosotros no sale nada bueno. No, esa revelación especial es necesario que nos llegue ¿de quién? De Dios, y nos llegó en el cuerpo y en la persona de Jesucristo. Y la revelación es, Dios es luz. Dice, Dios es luz. Hermanos, la luz como tal no se puede mezclar con nada, ¿cierto? No se mezcla con nada. La luz toca, la luz rebota, la luz pasa a través del agua, así esté sucia como esté, la luz no se mezcla con nada. Es parte de la naturaleza de la luz. De igual manera con Dios. Dios es luz. ¿Cómo podría mezclarse Dios con algo pecaminoso? Imposible, ¿no? Primera Timoteo 6:16 dice, Dios habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Es imposible que Dios pueda tener comunión con el pecado. Dios es santo, sabemos eso. Dios es puro. Habacuc 1:13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y aquí no habla de algo así que como cuando Dios ve el mal se voltea. No, esto va más allá. Esto nos habla de una imposibilidad de Dios para relacionarse con el pecado. O sea, es imposible. De eso nos dice, muy limpios son tus ojos, que es imposible que mires el mal, que lo aceptes, que lo toleres. Es imposible eso.
Es imposible que Dios se pueda relacionar con el pecador no justificado. Es imposible. Bueno, y esta herejía era de aquel tiempo. Una herejía hoy en día podría ser cuando escuchamos a muchas personas quizás que les hemos compartido el Evangelio y ellos dicen, sí, tiene razón, sí, soy pecador. De repente tengo mis cosas, hago mal, pero Dios es amor. ¿Lo hemos escuchado? Dicen, pero Dios es amor. Y al final Él me perdonará todo. Dios es amor, ¿sí? Pero ¿cómo podría Dios perdonar los pecados así sin más? ¿Dónde dejamos la santidad de Dios? ¿Dónde dejamos la justicia de Dios? Otra herejía hoy en día es pensar que la salvación es universal, ¿sí? Que todo el mundo se va a salvar. Dicen, como Dios es amor, al final perdonará a toda la humanidad. Al final toda la humanidad será salva. Eso es mentira, ¿verdad? Hay trigo y hay cizaña. Hay ovejas y hay cabritos. Hay gloria y hay infierno. Eso es mentira. Entonces, si empezamos diciéndole a un incrédulo, cuando Dios nos use para compartir el mensaje de Dios, si empezamos diciéndole, Dios es amor, quizás él siga engañado, quizás lo dejemos engañado en el pecado y quizás él piense, pues ahí está, tú me lo dices, Dios es amor y al final Él me perdonará todo. Un pecado más, ¿qué más da? Dios es amor, tengo tiempo, después me arrepentiré. Es algo que mucha gente que no conoce a Cristo tiene en mente. Y por supuesto que Dios es amor, ¿verdad? No estamos diciendo que no. Juan lo menciona en esta misma epístola en el capítulo 3. Ahí nos habla del amor de Cristo. Pero primero nos menciona que Dios es luz, ¿cierto? Primero nos menciona, Dios es luz, capítulo 1, y capítulo 3 nos dice, Dios es amor. Y desde aquí deberíamos tomar ejemplo de ese orden, cuando Dios nos use para hablarle a otras personas que no conozcan a Dios. Empezar diciéndoles, Dios es luz. Y después decirles, Dios es amor. Dios es santo, Dios es luz, Dios es perfecto, Dios es justo, en Dios no hay error, en Dios no hay pecado, en Dios no hay maldad. Y de lo que es Dios, de ahí emana todo el Evangelio. De ahí emana todo el Evangelio. Dios es luz, debemos de decirle a las personas, Dios es luz y nosotros estamos en tinieblas. Dios es luz y tú y yo estamos manchados por el pecado. Dios es luz y no nos podemos presentar delante de Dios. Es imposible. Dios es luz y tú y yo estamos condenados por nuestros delitos y por nuestros pecados. Dios es luz y tenemos una deuda con Dios que no podemos pagar. Dios es luz y Él exige que esa justicia sea satisfecha. Dios es luz y tú y yo merecemos el infierno. Ahí inicia el Evangelio. Pero la buena noticia es que Dios es amor. Que Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a este mundo que estaba en tinieblas, manchado por el pecado, destituido de su gloria, condenado al infierno. De tal manera amó Dios a este mundo caído que envió a su único Hijo. Dios entregó la luz del mundo para que fuera crucificado en manos de pecadores, para que fuera nuestro sustituto, para que Dios cargara en Él nuestros pecados, satisfaciendo así su justicia, para que todo aquel que ponga su mirada en Cristo, en su sacrificio, en su cruz, no se pierda en el fuego eterno del infierno, sino tenga unión eterna con Cristo. Sí, Dios es luz y no tolera al pecador, pero Dios es amor. Por eso envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Y dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de Cristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, como Cristo está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Mira, observa ahí en tu Biblia, hermano, estos versículos,
Vamos a sacar aquí unas verdades ahí en tu Biblia, estos versículos. El versículo 6 nos dice que andar en tinieblas es no tener comunión con Dios, ¿cierto? Lo vemos ahí. Dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos en la verdad. Entonces, andar en tinieblas es no tener comunión con Dios. Y el versículo 7 nos dice que andar en la luz es tener comunión ¿con quién? Con los unos, con los otros, dice, con los hermanos. Entonces, de aquí, hermanos, se extrae una verdad. Podemos inferir que nuestra comunión con Dios se ve. ¿Sí? Nuestra comunión con Dios se materializa. Nuestra comunión con Dios se hace evidente a otros en la manera en que tenemos comunión con nuestros hermanos. Este es el primer indicador, ¿verdad? Irrefutable, cierto, del nacido de nuevo, del que ha pasado de muerte a vida, que ama a sus hermanos. Que ama a sus hermanos. Esto nos queda más claro cuando leemos el versículo 3:14 de esta misma epístola. En el versículo 3:14, no lo busque, se lo leo, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. No, ¿sí? Entonces, la evidencia de que yo amo a Dios es que amo a mi hermano. ¿Sí? Eso es una evidencia palpable, tangible. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, soy un mentiroso. O sea, no es cierto. Mi relación vertical con Dios mueve mi relación horizontal. Van de la mano, son inseparables. Es lo que nos enseñan estos pasajes, son inseparables. Si Dios nos permite llegar al capítulo 3 de esta epístola, ahí estudiaremos esto con más detalle. Estudiaremos más del amor por los hermanos, con más detalle. Pero por lo pronto yo quiero que nos quede muy claro que el amar a Dios y el amar al hermano es algo inseparable. Es algo inseparable. No hay manera de tener una buena relación con Dios y una mala relación con mis hermanos. No es posible. No es posible. Entonces, si mi comunión con mi hermano se rompe por pecado, porque nos enojamos, porque nos molestamos, y entonces de la misma manera mi comunión con Dios, ¿qué pasa? También se rompe. También se rompe. ¿Sí? El pecado rompe la comunión. Cuando mi esposa y yo pecamos uno contra el otro, hermanos, que casi nunca pasa. No pasa. Pero lo pongo como un ejemplo, nada más. Por si pasara. Dice, cuando pecamos uno contra el otro, pues nos lastimamos. Después que estamos serios, ya no nos hablamos, en verdad. En ese momento, ¿qué pasó con nuestra comunión con Dios? De ambos. Se rompió, se fracturó. Si estamos enojados, no podemos irnos cada cual por nuestro lado y estudiar la palabra por nuestra parte o hacer cualquier otra cosa pensando que no pasa nada. Sí pasa, y pasa mucho. Mi comunión con Dios está rota. Pasa mucho. Tomemos mucho en cuenta. Si yo he pecado contra mi esposa, contra mi hermano, roguémosle a Dios que nos mueva pronto a reconciliarnos, pidiendo perdón. Pronto. Yo sé que nuestro orgullo es tan grande, ¿verdad?, que nos lo impide, pero que la palabra de Dios nos haga humildes a estas verdades, que lo entendamos bien. Entonces, si lo que rompe mi comunión con Dios y con mis hermanos es el pecado, ¿cierto? Es el pecado, entonces, ¿podemos decir que la manera de andar en luz es no pecando? ¿Sí me explico en la pregunta? Si lo que rompe mi comunión con Dios y con mi hermano es el pecado, entonces yo puedo decir, bueno, entonces si quiero andar en luz, es no pecar. Bueno, el mismo Juan nos dice en el versículo 8, aquí adelante lo que vamos a estudiar, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, dicho sea de paso, también esto Juan lo dice porque otro grupo de gnósticos que se creían más avanzados, decían que ellos habían alcanzado un nivel tal que ya no pecaban. ¿Sí? Ellos creían que se podía llegar a ese nivel de la perfección. Por eso les dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso no es posible.
Si usted escucha esa idea de que, ¿sabes? Se puede en esta vida llegar a la perfección. No, no es posible. Eso se alcanzará en la gloria. Gracias a Dios, en la gloria. A ver, entonces, mis hermanos, si andar en luz no tiene que ver con que si peco o no peco, y hay que tomar esto con mucho cuidado, ¿verdad? Porque tanto peca el que no ha nacido de nuevo, mucho, por supuesto, como peca el que ha nacido de nuevo, ¿cierto? O sea, ambos grupos pecan. Los hijos de Dios pecan, los hijos del diablo pecan. Ambos grupos pecan. Entonces la pregunta sigue: ¿cómo puedo andar en luz si peco? O sea, ¿a qué se refiere aquí Juan? Entonces, Juan, dime, ¿cómo? O sea, sí, reconozco y peco. Entonces, pero ¿cómo puedo andar en luz a pesar de mi pecado? Bueno, la respuesta, hermanos, está aquí mismo en estos versículos. Mira, ve el versículo 6 de nuevo. Dice, si decimos, que tenemos, ¿qué dice, hermanos? Comunión con Cristo. Ahí está la respuesta. ¿Sí? Andar en la luz tiene que ver con mi comunión con Cristo. Tiene que ver con mi unión con Cristo. Tiene que ver con mi identidad en Cristo. Sí, dice, si decimos que tenemos unión con Cristo, pero ando en tinieblas, miento. Es imposible. Si estoy unido a Cristo, ¿cómo puedo andar en un pecado continuado? ¿Cómo puedo andar en tinieblas? Es imposible. Pero dice, más si andamos en la luz, como Cristo está en la luz, como estoy unido a la luz, ¿sí me siguen? ¿Sí me explico? Como estoy unido a la luz, tenemos comunión, tenemos unión los unos con los otros. ¿Sí? Como pámpanos de una misma vid. Entonces, hermanos, andar en la luz es algo mucho más profundo que hacer buenas obras. Y hablo ya de los nacidos de nuevo. ¿Sí me explico? Espero que me esté pudiendo explicar. Andar en la luz es algo mucho más profundo que hacer el bien. Es más profundo que eso. Andar en la luz apunta a dónde estoy. O estoy en la luz o estoy en tinieblas. Apunta a eso aquí, este pasaje. Por eso es tan radical Juan. Por eso habla, por eso como comentamos, no hay grises. O es blanco o es negro. O ando en luz o ando en tinieblas. ¿Por qué? Porque apunta a mi identidad en Cristo. O estoy en luz o estoy en tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque antes eras tinieblas. Y habla de nosotros. Fíjate, no solo dice que andábamos en tinieblas, sino que dice, éramos tinieblas. Éramos tinieblas. Mi entendimiento estaba totalmente entenebrecido. Era imposible que yo pudiera acercarme a Dios. Era imposible que las cosas de Dios me fueran atractivas. Era imposible que las entendiera, porque podría tener un cierto entendimiento intelectual de las cosas, pero ninguna afectación, ningún impacto en mi corazón. Dice, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Entonces dice, andad como hijos de la luz. Yo era tinieblas. Hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz. No hay más. Hay dos reinos, las tinieblas y la luz. Y yo estoy andando en uno o en otro. No hay opción. Todo el mundo o anda o camina o hace todas sus actividades, todas sus decisiones, o lo hace en la luz o lo hace ¿dónde? En tinieblas. Hay dos reinos. Entonces, hermanos, no tiene que ver con nuestra perfección. ¿Ya lo vemos? ¿Con qué tiene que ver? Con mi identidad en Cristo. Tiene que ver con mi ciudadanía, que ahora es celestial. O sirves a Cristo o sirves a Satanás. No hay término medio. No hay término medio. Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. O andamos en muerte o andamos en vida. O andamos en muerte o andamos en vida.
Efesios 5:13 dice, pero todas las cosas, y habla de las cosas espirituales, habla de lo que verdaderamente yo soy, de mi pecado, de lo que verdaderamente es Dios, de su santidad. Dice, todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Dice 5:8, yo antes era tinieblas. Imagínate en un cuarto, que estás en un cuarto en tinieblas. Imagínate ahí, en tinieblas. Ay, si camino para allá, ¿iré bien o mal? No lo sé, no veo, estoy en tinieblas. ¿Habrá un peligro aquí o allá? No lo sé. Pero lo peor es que cuando andaba en tinieblas, yo no sabía que andaba en tinieblas. Estaba tan engañado que el engaño perfecto de Satanás es tenernos en tinieblas y convencernos de que no estamos en tinieblas. ¿Sí? Imagínate, estoy en ese cuarto en tinieblas y más aún yo en tinieblas. Pero ¿qué pasó? Llega la luz. Y la luz me hace ver las cosas. Entonces yo veo y digo, ay caray, este camino me llevaba a un precipicio y no lo había visto. ¿Sí lo ves? Este otro camino me llevaba a otro peligro que no había visto. Entonces yo veo y empiezo a decir, andaba por muchos caminos que me llevaban a muerte. Yo pensaba que me llevaban a vida, pero realmente me llevaban a muerte. Yo empiezo a ver. Entonces, andar en luz significa que vemos la luz porque Dios ha abierto nuestros ojos. Y hemos dejado nuestras tinieblas. Ahora vemos una nueva realidad espiritual. ¿Te pasó eso, hermano? Cuando Dios te rescató, cuando Dios te llamó, cuando Dios te hizo nacer de nuevo, ¿te pasó eso? Que empezaste a tener un corazón ahora de carne, no el de piedra, uno de carne, y ahora eras más sensible al pecado. Y decías, ay caray, todo esto yo lo veía bien. Sí, yo veía bien irme con mis amigos el viernes de antro. Lo hicimos, ya como cristianos lo hicimos. Un tiempo, porque Dios nos empieza a santificar, gracias a Dios, lo hicimos. Pero llegó un momento que estábamos en un antro y ambos, recuerdas ese momento, mi esposa y a mí dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? No usamos las palabras, ya no somos de aquí. Si hubiéramos conocido esto, las hubiéramos usado, ya no somos de aquí, ya no somos de la oscuridad. Pero gracias a Dios que algo que disfrutábamos tanto cuando estábamos en muerte, ahora nos fue tan incómodo. Y le dije, ¿sabes qué? Vámonos. Y era el cumpleaños de un amigo, que finalmente dejó de ser mi amigo, porque cuando tenemos comunión con Dios, se empiezan a romper otras comuniones pecaminosas. Y con este amigo yo le dije, pues con la pena le dije, nos vamos. ¿Cómo? Nos vamos. Y nos fuimos, por cierto, unos tacos bien ricos, hermanos. Bien ricos. Pero sí, eso es. Vemos nuestra nueva realidad espiritual que antes nos era oculta. De verdad nos vemos a nosotros mismos. Y de verdad vemos cuál es la verdad del Señor. Vemos la belleza de Cristo. Por gracia fuimos expuestos a la luz. Y vimos la belleza de Cristo y lo horrendo de nuestro pecado. Pero también es necesario aclarar esto. Así como andar en tinieblas, hermanos, el que anda en tinieblas no significa que todo el tiempo está matando y robando, ¿verdad? Y violando. No significa tampoco eso. Significa que él está ciego a su realidad. ¿Sí? Puede haber personas sin Cristo, muy moralistas, pero ciegos a su realidad, sin saber que realmente están andando en el reino de Satanás. Eso significa, porque sus ojos no han sido abiertos por Cristo. De la misma manera, caminar en la luz no significa que toda nuestra vida es santidad. Como veíamos, eso es imposible. No es una justificación para pecar, pero tenemos que reconocer que eso es imposible. Significa que estamos luchando contra nuestro pecado. Que el Señor ha abierto nuestros ojos, que ahora el Señor nos empuja en santidad. ¿Sí? Eso significa que ahora estoy caminando siguiendo la luz de Cristo. ¿Sí? Eso significa andar en luz. Romanos 7:18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. ¿Quién dijo esto? ¿Recordamos?
Pablo, el apóstol Pablo. Y es un, para gloria de Dios, un gran ejemplo para nosotros. Para gloria de Dios, un hombre muy usado por Dios. Pero él luchaba por su santidad. Él describe esa batalla que él tenía. ¿Sí? Él dice, el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Habla de esa lucha. De esa lucha. Gracias a Dios el cristiano tiene una nueva naturaleza. ¿Sí? Tenemos una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. No dos, una nueva naturaleza. No dos. ¿Por qué? O andamos en luz o andamos en tinieblas. Una nueva naturaleza. Ese corazón de piedra nos fue quitado, ¿no? Ese nuevo pacto, ese que está en Jeremías, nos fue quitado y ahora tenemos un corazón de carne. Ahora tenemos la capacidad, por gracia y dada por Dios, de no pecar. Ahora podemos resistir a esta carne que sigue morando en nosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces, andar en luz no significa un andar perfecto. Solo Dios es perfecto. Significa que camino hacia la perfección. ¿Sí? ¿Nuestro destino cuál es, hermanos? Es la gloria. Caminamos hacia la perfección, empujados por Dios. Andar en luz es andar en su palabra. ¿Sí? Es estar expuesto en su palabra y viendo mi pecado en su palabra y arrepintiéndome por mi pecado. Dice el versículo antes, como cristianos, ahora estamos conscientes de nuestro pecado. ¿Sí es tu realidad? Ahora estamos conscientes de nuestro pecado. A veces nos arrepentimos y a veces hasta nos sentimos insatisfechos con nuestro arrepentimiento. No sé si te pasa. O sea, digo, ay, otra vez, Señor, o sea, ¿por qué otra vez caigo? O sea, ¿por qué? Porque este corazón anhela la perfección. Es por eso, pero si eso nos pasa, que a veces, o sea, a veces está haciendo que mi arrepentimiento, o sea, me quedo como insatisfecho, es un indicador de que estoy en luz. Y hay una manera de crecer en santidad. Y la manera de crecer en santidad es confesando nuestro pecado. Entonces, lo que diferencia también a un hijo de la luz de un hijo de las tinieblas es que el hijo de la luz tiene sensibilidad por su pecado, y lo confiesa. Lo que caracteriza al creyente es una vida de confesión continua. Eso nos limpia y nos mueve a santidad. El confesar mi pecado contra mi hermano, contra Dios, contra mi prójimo, confesar mi pecado. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y más aún, para limpiarnos de toda maldad. Mira, mi hermano, aquí vemos el amor de Dios y la gracia de Dios. No hay pecado tan grave que un hijo de Dios pueda cometer que no pueda ser perdonado. No hay pecado tan grave. Si sabes que eres un hijo de Dios y estás hundido en ese pecado y dices, ay caray, este pecado ya ni sé si soy o no soy, confiésalo, hermano. Confiésalo y Dios en su gracia te dará arrepentimiento y te perdonará. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y restaura la comunión. ¿Sí? Restaura la comunión entre el hermano o entre la hermana, entre la esposa y entre nosotros y Dios. Restaura nuestra comunión. Y Dios puede restaurar nuestra comunión porque un día en la cruz del Calvario la comunión perfecta del Padre con el Hijo fue rota. Cuando Dios cargó nuestras tinieblas en Cristo, Él lo desamparó, ¿cierto? Le dio la espalda. Y Él dijo, ¿por qué me has desamparado, Padre? Dijo el Hijo. Y le dice, porque mis ojos son tan limpios que no tolero ver el mal. Y hoy toda la maldad de mis escogidos ha sido cargada en ti.
Porque esa comunión perfecta y eterna del Padre con el Hijo fue rota por nuestro pecado. Es por eso que ahora lo que rompe la comunión, que es nuestro pecado, puede ser restaurada cuando pedimos perdón. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, yo recuerdo que cuando leí por primera vez este versículo, por lo que se me vino a mi mente era que confesar era simplemente decir mi pecado, ¿no? Digo, al final del día, eso yo lo hice algunas veces en mi vida vieja, ¿verdad? En la iglesia tradicional. Pues yo iba y simplemente decía. Entonces yo entendía. Entonces, así lo hacía por un tiempo. Pues yo pecaba y simplemente lo mencionaba. Oye, perdón Dios porque mentí. Pero algo me decía, ¿a poco será así? ¿Sí me explicó? O sea, ¿será eso confesar? O sea, así de como simple. Pues no, hermanos. Confesar no es simplemente verbalizar mi pecado. ¿Sí me explicó? No es simplemente decir mi pecado. No. Es algo, implica más. Implica mucho más el confesar. La palabra griega usada aquí para confesar es homologeo. Es la palabra griega, se las explico. Es decir, una misma cosa. Es decir, lo mismo. Es estar de acuerdo. ¿Sí? Es estar de acuerdo. Y en este caso en particular, si yo digo lo mismo que Dios dice, estoy confesando. ¿Sí lo vemos? Si yo digo lo mismo que Dios dice, estoy confesando. ¿Sí? Si Dios dice que somos pecadores y necesitamos de un Salvador, entonces nosotros decimos, amén. Lo que tú dices es verdad. Eso es confesar. Cuando yo veo el pecado, mi pecado, como Dios lo ve, cuando Dios me mueve a verlo realmente como Él lo ve, yo lo veo. Entonces estoy de acuerdo con Dios en lo que respecta a mi pecado. ¿Sí me explicó? Es muy importante esto. ¿Sí me explicó? Ya no lo minimizo. Entonces ahí cuando estoy de acuerdo con Dios, eso es ¿qué? Confesar. Eso es confesar. Amós 3:3 dice, ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿andará un hombre y Cristo en comunión si no se ha puesto de acuerdo? La respuesta es, no. Si Cristo dice, las groserías no son apropiadas, y lo dice en Efesios, Cristo dice eso, las groserías no son apropiadas. Andaré en comunión con Cristo si no me he puesto de acuerdo con Él con respecto a mis groserías, y si yo le digo, oye, como que está siendo muy exagerado. ¿Me estoy poniendo de acuerdo con Cristo? No. ¿Sí, ¿me explico, hermanos? Entonces, no estoy confesando. ¿Andaré en comunión con Dios si no me he puesto de acuerdo con Él? Si Dios dice que ni siquiera se mencione entre nosotros la inmoralidad, ni toda impureza o avaricia, si andamos en inmoralidades, si ando yo en inmoralidad, ¿andaré en comunión con Dios? No estoy de acuerdo con Dios. Yo pienso distinto a lo que Dios piensa de mi pecado. ¿Sí, hermanos? ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, mis hermanos, andar en la luz es andar en la verdad. Y eso es ponerme de acuerdo con Cristo. ¿Sí? Confesar es coincidir con Dios en lo que respecta a mi pecado. Es coincidir en que mi pecado ofende a Dios. Que mi pecado lastima, que mi pecado ofende a aquel que dio su vida por mí. Confesar es tener un verdadero dolor por mi pecado, y ese dolor por mi pecado me debe mover a arrepentimiento y a pedir perdón. Todo está implícito ahí, ¿sí lo ven? Sí. Cuando yo confieso es porque ya sentí dolor por mi pecado, ya lo vi como Dios lo vio, ya me lo mostró, me dio dolor, me arrepiento y le pido perdón. Y eso es lo que me mueve ¿a qué? A santidad. Y esto para mí es hermoso, o sea, todo es congruente. Santidad es ser de un mismo sentir con Dios. Encontré esta definición con Riley y se me hizo muy interesante. Él dice, santidad es el hábito de ponernos de acuerdo con los preceptos
de Dios. Amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Entonces, cuando no amamos lo que Dios ama, y Dios ama su gloria, Dios ama su santidad, y cuando no odio lo que Dios odia, y Dios odia el pecado, entonces no estoy de acuerdo con Dios. Y si dos no se ponen de acuerdo, no andan juntos. No tengo comunión con Dios, no ando en la verdad. Y si eso caracteriza mi vida, si mi vida es caracterizada por una vida, digamos, carente de confesión de pecado, hermano, me tengo que preguntar si verdaderamente soy salvo. ¿Sí lo vemos? Cuando Dios dice algo con respecto a mí, la única manera de ponerme de acuerdo con Dios es diciéndole, amén. Sí, Señor, perdóname, soy un pecador y límpiame de mi maldad. Juan nos exhorta a andar en la luz, y la manera de andar en la luz es andar confesando nuestro pecado, no negándolo. Si niego mi pecado, pierdo mi comunión con Dios. Si confieso mi pecado, ando en luz, porque Dios me perdona y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, me santifica. Y hablamos de una santificación progresiva del creyente aquí. Me santifica. Entonces la pregunta, hermanos, es ¿con qué frecuencia debemos confesar nuestros pecados? Yo estoy seguro que con mucha más frecuencia de la que lo hacemos. Estoy seguro. Hermanos, si somos honestos, ¿con qué frecuencia confiesas tus pecados? ¿Hay un día que pasa sin que confieses tus pecados? ¿Será que en ese día no cometiste ningún pecado y por eso no lo confiesas? No estoy diciendo con qué frecuencia recitas tus pecados. Sí, no estoy hablando de esos telegramas nocturnos que a veces nos aventamos. Dios, perdóname, soy malo, amén, a dormir. Eso no es confesar. Pero mi hermano, si no pasamos tiempo en la Escritura, te digo algo, si no pasas tiempo en la Escritura, no hay manera de que seas movido a confesar. No hay manera. No sabemos de esos telegramas y no descubriremos áreas nuevas de nuestra vida que necesitan ser limpiadas. ¿Sí? Cuando estudiamos Santiago, veíamos que la palabra de Dios es el espejo que nos muestra lo que somos. Y una vez que nos muestra nuestro pecado, nos ponemos de acuerdo con Dios diciendo, sí, soy un pecador, perdóname. Pero esto solo pasa cuando somos expuestos ¿a qué? A la palabra. A la palabra. Yo te aseguro, si hay un día que no confiesas tu pecado, yo les digo, hermanos, y por supuesto yo también, es porque ese día no estuve expuesto a la palabra, te lo aseguro, va de la mano, va de la mano. Si a veces pasa una semana entera en que tu Biblia no la abres, y eso yo creo que tristemente le pasa al pueblo de Dios, difícilmente en esa semana confesaste con el concepto bíblico de lo que es confesar tu pecado. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste dolor por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez? Dios quiera que haya sido no hace mucho tiempo. Y si dices, uy, pues sí, yo lloré cuando nací de nuevo, porque pues ahí todos lloramos. Ya después pues ya no. Eso no es, hermano. Eso no es. Eso no es. Hermano, el no tener el hábito de confesar nuestros pecados es algo grave, en verdad. Es algo grave, porque no confesar nuestros pecados es no reconocer nuestros pecados. Es no sentir dolor por mi pecado. Y esa es una evidencia de que ando en mentira. Ando en error. Ando en pecado. O confieso mi pecado o ando en pecado. ¿Sí lo vemos de nuevo? Si no confieso mi pecado, ando en error, ando en mentira. Y ahorita te preguntas, oye, ¿por qué me dices que no confesar el pecado es andar en mentira? ¿Cierto? O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Bueno, pues yo no, ya lo dice Juan, gracias a Dios. Ve el versículo 6, por favor, ahí, el versículo 6, dice,
Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Mentimos. ¿A quién? Al prójimo. Aquí habla al prójimo y no practicamos la verdad. Y muévete al versículo 8. Muévete al 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y muévete al 10. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que andamos en luz, pero no andamos en confesión de pecados, eso significa andar en la luz, ya lo vamos viendo. Una vida caracterizada por mi confesión de pecado. Si decimos que andamos en luz, pero andamos sin confesión de pecado, 3 veces sale la expresión mentira. Dice que mentimos a nuestros hermanos, después dice que nos mentimos a nosotros mismos y en tercer lugar dice que hacemos a Dios mentiroso. Vivimos en una mentira con respecto a nosotros mismos. ¿Alguna vez, mi hermano, mi hermana, alguna vez te han confrontado de algún pecado que en su momento no reconociste, pero que después Dios te lo mostró de forma evidente? ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado. A mí me han confrontado algo evidente y he dicho, no es cierto. Algo evidente y lo he negado. No es cierto. ¿Recuerdas una confrontación en la que verdaderamente hayas estado en pecado? Recuérdala. Una confrontación de la que te hayas defendido. En la que hayas dicho, eso no es cierto, pero después dijiste, qué ciego estaba. ¿Cómo no veía mi pecado? Si era cierto, perdóname Dios. ¿Te ha pasado? Sinceramente, ¿te ha pasado? ¿Que te han confrontado y lo has negado? Bueno, de nuevo, si somos honestos, creo que todos estamos ahí. Todos hemos estado ahí, negando un pecado evidente. Pero mira, observa lo que dice Dios en su palabra. Mientras lo negamos, aquí llega el hermano y me confronta, ¿cierto? A lo mejor me vio a mí salir de una cantina, no sé, de un antro. Me vio salir de algo así. Y mi hermano me confronta y le digo, no es cierto, no era yo, te confundiste. Le estoy diciendo a él, eres un mentiroso, ¿sí o no? Eres un mentiroso, ¿sí lo vemos? Le estoy diciendo a él, tú estás mintiendo. Cuando realmente, pues yo soy el mentiroso. Yo soy el mentiroso. Yo me estoy mintiendo a mí mismo. ¿Sí? Y lo más grave, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque aquel que nos confrontó lo hizo viendo nuestro pecado a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Él dice, mira mi hermano, aquí dice que no andemos en disolución, ¿verdad? No, pues sí, ahí dice, pero yo ando bien. Entonces estoy haciendo a Dios mentiroso. Estoy haciendo a Dios mentiroso. Y estoy hablando de una confrontación donde verdaderamente estábamos en pecado y lo negamos. Y no importa cómo nos confrontaron. A lo mejor nos confrontaron mal, pero realmente ahorita eso como que pasa a un segundo término. Como haya sido la confrontación, si verdaderamente era un pecado mío, debemos dar gracias por el amor de Cristo que se ve a través del hermano que viene y me confronta. Y para la gloria de Dios, yo sé que nos han confrontado y Dios nos ha movido a decir, ay hermano, sí, perdón, gracias. Yo sé que también nos ha pasado. A mí también me ha pasado. Me han confrontado y en la confrontación Dios me ha dado, para gloria de Él, un arrepentimiento pronto y le he dicho, ay Señor, sí, perdóname, gracias mi hermano, perdóname. Se nos cae la cara de vergüenza. Pero Dios nos limpia de pecado, porque la sangre de su Hijo nos limpia de toda maldad. ¿Cómo sabemos cuando nos mentimos? ¿Cómo sabemos cuando mentimos a otros? ¿Cómo sabemos cuando hacemos a Dios mentiroso? ¿Cómo sabemos? Cuando coqueteamos con el pecado y decimos, yo lo controlo, no tengo peligro. Mentimos cuando nos enojamos con nuestra esposa y le decimos, la culpa es tuya. ¿Para qué me provocas? ¿Sabes que soy bien enojón? De mecha corta. Tú tienes la culpa. Estoy mintiendo. Si yo tengo un ídolo evidente a los ojos de otros, evidente, y nos lo hacen ver, mentimos y decimos, está bien, gracias, te escucho, pero ¿sabes qué? Estoy bien. Tú eres un exagerado. Eres un traumado. ¿Y por qué nos mentimos? ¿Verdad? ¿Por qué nos mentimos?
Dice Jeremías 17, porque más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y gracias a Dios que Él dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Sí, hermano, hemos pasado de muerte a vida. Por gracia de Dios ahora pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero la carne sigue en nosotros y nuestro corazón nos sigue engañando. Otros síntomas que nos hacen ver, espero que nos hagan ver si estamos negando nuestro pecado. Otros síntomas que nos harán ver si estamos mintiendo por partida doble, si estamos mintiendo al prójimo y a nosotros, y si estamos haciendo a Dios mentiroso. Cuando pensamos que la culpa siempre es del otro. ¿Eres de los que le echan la culpa siempre a otro o a otra o a las cosas o al todo? Cuando llegas de malas del trabajo, le echas la culpa al día pesado. No le eches la culpa al día pesado. ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿Verdad? Fornicaciones, ira, maldición. ¿De dónde sale? Pues de nuestro corazón. Si eres de los que culpa siempre al otro, analízate, hermano. Analízate. Estás mintiendo y estás haciendo a Dios mentiroso. Confiesa tu pecado. Pide perdón. Otro síntoma es cuando nos excusamos diciendo que es algo normal, que todo el mundo lo hace. ¿Sí? Si nuestra vestimenta no es apropiada, y hablo de las mujeres, perdón. Y si decimos, pues así se viste todo el mundo. ¿Y qué? ¿El que todo el mundo lo haga implica que es un hábito santo? ¿No? ¿Verdad? Claro que el mundo lo hace porque no tiene a Dios. Si me excuso diciendo eso es algo normal, pues aunque todo el mundo lo haga, no deja de ser pecado. Cuando digo, yo soy así de carácter fuerte, o cuando digo, yo soy de carácter débil, y como soy débil no puedo resistir a ver pornografía. Tú sabes que soy débil. No, hermano, no eres ni fuerte ni débil, eres pecador. Somos pecadores. Cuando decimos, tú solo ves lo malo de mí, ¿hemos dicho eso? Es que tú solo ves lo malo de mí. ¿Por qué no ves lo que hago bien? Nomás te fijas en lo malo. Pues si hago eso es una evidencia de que no tengo el hábito de confesar. Y podemos mencionar muchas más. Voy a mencionar una más. Cuando decimos, mi hermano está peor. ¿Lo has dicho? Cuando digo, cuando mi esposa me confronta, le digo, pero si tú estás peor. ¿Sí? Yo sí lo he dicho. Ay, tú muy santa. ¿Pero qué estoy haciendo ahí? ¿Mintiendo? ¿A quién? En este caso a mi esposa. ¿A quién? A mí mismo. ¿Y estoy haciendo a quién? A Dios mentiroso. Hermanos, de nuevo, el no tener el hábito de confesar nuestros pecados a nuestro prójimo y a Dios es algo grave. Es algo grave. Dice, el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. ¿Sí? No confesar mi pecado es practicar el engaño. Eso nos dice. No confesar mi pecado es practicar, en última instancia, el pecado. ¿Sí lo vemos? Es como que lógico. Si yo en todo un día no tengo hábitos de confesar pecados, ¿cómo es que Dios me puede limpiar y perdonar si no lo confieso? Y si no tengo el hábito de confesar, entonces, ¿qué tengo? ¿Cuál hábito tengo? El de pecar. Evalúate, hermano. Evalúate. ¿Será que tenemos que confesarnos con urgencia? Para hacerlo tenemos que exponernos a su palabra, de nuevo, para que Dios nos haga ver lo que somos, que estemos de acuerdo con Dios y le digamos, Dios, perdóname, perdóname, perdóname. Entonces, hermanos, el cristiano que anda en luz no es aquel que no peca, ¿verdad? El cristiano que anda en luz es aquel que es capaz de ser honesto con Dios, es capaz de ser honesto con su hermano
y es capaz de ser honesto consigo mismo. El cristiano que anda en luz es capaz de mirarse en el espejo de la palabra y decir: esto me describe a mí. Y esto que me describe a mí se llama pecado. Y cuando lo llamo por su nombre, mis hermanos, cuando lo llamamos por su nombre, entonces sabemos en dónde está la medicina. En la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿sí? Y Él es justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Andar en la luz es andar confesando mi pecado, ¿sí? No confesar mi pecado es andar en pecado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy, pues Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por ese bendito mensaje que nos llegó a través de los apóstoles y que hoy debemos nosotros también de anunciar a otros, Señor. Anunciar que tú eres luz, Señor, que en ti no hay tinieblas cual ninguna, Padre. Ayúdanos a no mentir, Padre. Ayúdanos a practicar la verdad. Ayúdanos a no mentirnos a nosotros mismos, Padre. Y por favor, Señor, líbranos de hacerte a ti mentiroso, Señor. Haznos ver pronto nuestro pecado para que podamos estar de acuerdo contigo y decirte: sí, Señor, perdóname, soy un pecador. Gracias porque eres un Dios fiel, que siempre que vayamos a ti, no importa nuestro pecado, siempre perdonarás nuestro pecado. Porque la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado. Porque nos limpia de toda maldad, Señor. Gracias porque eres justo para perdonar nuestros pecados. Eres justo porque en los hombros de Cristo cargaste nuestras tinieblas, Señor. Por eso eres justo. Y en nosotros imputaste la vida perfecta de Cristo. Gracias, Señor, por tu bendito evangelio. Ayúdanos a no decir que no tenemos pecado cuando algún hermano nos confiese, cuando en una prédica nos lo haga ver, cuando una enseñanza nos lo haga ver, cuando tú en tu palabra nos lo hagas ver. Ayúdanos a estar de acuerdo pronto contigo, Señor. Muévenos a arrepentimiento. Haz que nos duela, Señor, porque estamos pecando contra ti, Señor. Ayúdanos a confesar pronto, Señor. Límpianos de nuestra maldad, Padre. Y gracias, Señor, porque tenemos la bendita esperanza que un día esta carne será quitada por completo de nosotros cuando estemos en tu gloria, Señor. Gracias porque por gracia nos has